Luminoso irrumpe nuevamente en el proceso electoral. Han salido a la luz nuevos audios de la camarada Vilma, quien llama a boicotear las elecciones. Pueblo peruano. Los recalcitrantes fujimoratos son antipueblo y antinación peruana. Esta coyuntura electoral burguesa ha desnudado al exiguo puñado de empedernidos recalcitrantes fujimoratos, antisocialismo y anticomunismo. En esencia, son antipopulares, antipatrias y antinación peruana. En esta coyuntura electoral del 11 de abril del 2021, la primera vuelta, al 6 de junio del 2021, la segunda vuelta, en menos de 2 meses, estos individuos inefables sacaron a relucir su verdadera esencia y catadura, cuya cabecilla es el reptil, el inconfundible genocida y corrupto Alberto Fujimori, y sus esbirros cómplices como son Vladimir Montesinos, Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, Luis Galarreta, Hernando de Soto, López Aliaga, el escribidor Mario Vargas Llosa, el saltimbanqui César Acuña Peralta, como Mario Monteverde de Radio Tarma y sus sirvientes mercenarios del habla. Pueblo peruano, no hay que confundir y hacernos engañar. Desde el 2016, Keiko Fujimori tiene como camiseta el color naranja con una K. A esta campaña de manipulación mental se sumaron algunos directivos jugadores del fútbol peruano. Estos individuos mercenarios son traficantes con el deporte y con el sentimiento futbolero del pueblo peruano, como ese Juan Carlos Oblitas, como esos ídolos de barro, Galesi, Oreja Flores, Jefferson Farfán, el hijo de Cachaco Claudio Pizarro, Trauco, Corso y otros. Estos mercenarios del deporte, ¿qué saben de ser comunista y del comunismo? Nada. Estos mequetrefes ni por el forro entienden, y sepan vendidos y traficantes peloteros. Los Fujimoratos de 1990 al 2021 gobernaron al país con la fascista, genocida y vendepatria Constitución del 93. Estos vendepatrias, genocidas y corruptos son hijos de invasores capitalistas criados en Harvard y la Soborna, hijos engendros de invasores capitalistas franceses, norteamericanos, como son los cacos y lacayos de García Pérez, Toledo Manrique, Humala Tazo, Kuczynski Godard, Vizcarra Cornejo, Arauz, Merino y Sagasti. Por ningún motivo son hijos auténticos de los pueblos originarios del Perú, y tampoco son verdaderos patriotas y nacionalistas. Pueblo peruano, boicot a las elecciones burguesas en su segunda vuelta, del 6 de junio del 2021. Precisamente para comentar este audio de la camarada Vilma en el que se llama un boicot de las elecciones de este domingo 6 de junio, nos enlazamos con el señor José Luis Gil, ex miembro del GEIN y además experto en inteligencia y terrorismo. Señor Gil, muchas gracias por atender nuestra llamada. Empecemos conociendo y quiero empezar preguntándole quién es la camarada Vilma, qué representa y qué poder tiene dentro de la célula terrorista que todavía está activa en el Braen. Bueno, ella es en este momento la vocera de Sendero Luminoso, haciendo estas grabaciones monopordes para difundirlas a nivel nacional. Pertenece también a parte de la estructura de la jefatura del Comité Central de esta organización. Pero ella ha cumplido una serie de tareas, entre ellas participar en atentados terroristas, y ahora está cumpliendo esta tarea de difundir los mensajes de Sendero Luminoso en el BRAE. Ahora, queda claro que este audio que difunde la camarada Vilma es parte de los acuerdos que se han llegado en el Comité Central. Es lo que explicaba también además un colega suyo y un conocedor también del tema de terrorismo, Pedro Yaranga, y que decía que esto era un mensaje muy estructurado, que usualmente Sendero Luminoso lo trae a colación en las épocas de elecciones, pero que dentro de la estructura orgánica del aparato terrorista está presente. Siempre hacen este tipo de comunicados y buscan la manera de difundirlo para que llegue a la mayor cantidad
de población posible. Sí, bueno, esta es una circunstancia especial. Si bien es cierto, las elecciones se llevan cada 5 años, la circunstancia especial es que ahora han confluido los sectores más radicales de la izquierda. Por un lado, el socialismo que la dirige Nicolás Maduro en Sudamérica, ¿no? Y que tiene como sus voceros aquí a ex miembros del MRTA, y lo tiene al señor Cerrón y al señor Bermejo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, han confluido en la parte ideológica el otro sector del Sendero Luminoso, que está dividido en dos, los del Brain y los del Abimael Guzmán. Entonces, han confluido de tal forma que todos juegan su partido, por decirlo de alguna forma, justamente para favorecer al candidato Castillo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque todo el discurso de estos 3 audios que se han publicado es para responsabilizar a los fujimoristas de toda la tragedia de la historia del Perú, y para llamarlos a los propios terroristas como luchadores sociales o como revolucionarios. Pero además, lo más importante es que confirma que existe esta confluencia en 2 planos específicos, en el ideológico y en el político. En el ideológico todos son marxistas-leninistas, los del BRAE, los de Movadef y los de los socialistas del señor Cerrón. Pero además piden la revolución socialista, y ella misma habla en este audio, dice que la meta final es la revolución socialista proletaria. Lo mismo habla Cerrón, lo mismo habla el Movadef, todos quieren lo mismo respecto a la revolución socialista. Entonces, esta confluencia perversa de las izquierdas radicales es lo que nos ponen en peligro ahora. Lamentablemente, el señor Castillo no puede despegarse de la piel, del cuerpo, a Sendero Luminoso, tanto del BRAE como del Movadef. Ahora, lo cierto, señor Gil, es que ambos candidatos que están participando de la segunda vuelta no han hecho planteamientos específicos sobre qué hacer en la zona del Braem. Es algo que ya habíamos conversado en una anterior oportunidad aquí en este mismo estudio. Yo le preguntaba sobre los planes que deberían tener los candidatos, sea quien sea que resulte ganador, para poder precisamente acabar con esta presencia terrorista en esa zona que está prácticamente liberada en nuestro país. A ver, por el lado de la candidata Fujimori, el señor Fernando Rospelio sí ha sido claro sobre las actividades contraterroristas y contra el narcotráfico. Comprende que el país está sometido bajo 10 amenazas. Una de ellas es el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, en el otro lado, el señor Castillo, dentro del plan de gobierno y dentro del ideario, enuncia una serie de acciones contra la inseguridad ciudadana, pero básicamente como responsabilidad del Estado, ¿verdad? Pero hay un detalle bien interesante. El señor Cerrón habla que la corrupción es terrorismo de Estado. Fíjese lo que dice. ¿Y qué es lo que dice la camarada Vilma? Desarrolla toda una teoría sobre la corrupción y sobre el terrorismo de Estado. Y explica además que todas las desgracias que vienen de la corrupción, como son terrorismo de Estado, hay que atacarlos. Esta coincidencia, que no hay nada de coincidencia en tema de terrorismo, nos tiene que llamar la atención, porque los discursos de todos que están detrás del señor Castillo, incluyendo a Sendero Luminoso del BRAE, del Movadef y del MRTA, que está detrás de este grupo de Cerrón, están siendo los mismos. O sea, tenemos que darnos cuenta que se está dando el mismo discurso. Sendero Luminoso del BRAE está hablando de terrorismo de Estado, está hablando de revolución socialista, está hablando del cambio de constitución. Todos hablan de lo mismo. Ahora, entonces tenemos que comprender de que estamos ante esta arremetida radical, ¿no? Ahora, ¿qué peligros reviste que se hagan públicos estos audios o la presencia de Sendero Luminoso en esta zona del país a pocos días de las elecciones? Y se lo pregunto porque ya hemos visto esta masacre terrible que le ha costado la vida a 16 peruanos, y previo a la primera vuelta electoral también vimos el secuestro de una familia que fue cruelmente asesinada por estas mismas columnas terroristas. ¿Qué peligros reviste para el proceso electoral del domingo la presencia de Sendero Luminoso en esta zona del país? Bueno, definitivamente en el área en la que ellos tienen influencia, que hoy solo es el 30% de la cantidad de influencia que tenían antes, en esa área van a generar
temor a todo el mundo. ¿Usted se imagina una mesa de sufragio con 100 o 200 votantes que gane la señora Fujimori en una de esas mesas? Ellos saben que ya están amenazados. Creo que la influencia negativa va a ser en esta zona. Supongo que pretenden influenciar en todo el país, pero Sendero del Brae no tiene presencia en todo el país y dudo mucho que influya en el ánimo de la gente. Pero aparte de eso hay que notar que esta es una respuesta estratégica al problema que están sufriendo. Ellos vienen siendo duramente golpeados por las fuerzas del orden en los últimos 20 años. Se han reducido al 30% su espacio de influencia. Han sido capturados, detenidos y abatidos muchos de sus dirigentes. Tal es así que los pioneritos han tenido que tomar y reemplazar casi a la mayor parte de la cúpula de los terroristas en el Brae. Y tenían dos problemas. Los informadores o los informantes de las fuerzas a las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y justamente los lugares estos de fiesta, de diversión, donde ellos presumen que es por ahí donde se va la información. Estas dos cosas para ellos les han hecho mucho daño en la zona porque los han hecho reducirse. Entonces lo atacan con todo salvajismo. Hemos visto cómo han asesinado a una familia de 4 personas y ahora estas 16 personas, a estas víctimas, sin mediar mayor idea que sean colaboradores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo le hacía la pregunta específicamente por el tema de la presencia de la camarada Vilma, que es, tengo entendido, por lo que he podido leer para preparar esta entrevista, una suerte de mando intermedio relacionado con la cúpula central que dirige el BRAEM y que dirige camarada José, uno de los hermanos Quispe Palomino, pero además hay otros mandos medios militares, como por ejemplo el camarada Carlos, el camarada Anselmo o el camarada Mendoza, que según la información que yo he podido recoger en el transcurso de la mañana, también habría que tener cuidado con ellos, ¿no? Estarían o podrían estar planeando nuevos atentados y nuevas acciones en esta zona en la que está presente el terrorismo. Sí, a ver, es correcto, pero hay que tomar en consideración una cosa. Los dirigentes antiguos como José, Olga y todos estos que dirigían están viejos, están ya muy adultos, tienen enfermedades, y entonces todo este grupo de pioneritos que vimos hace muchos años con las armas, estos niños con las armas, hoy día son jóvenes y son los que están tomando el poder en el BRAE, como terroristas de Sendero Luminoso del BRAE. Entonces estamos ante un relevo generacional que justamente una de sus primeras muestras de su besanía es el atentado que hemos visto hace algunos días, ¿no? Como pregunta final, quisiera preguntarle, señor Gil, si este relevo generacional que usted ha hecho mención en este momento representa un peligro a futuro, y qué tan peligroso puede ser a futuro estas nuevas caras, estas nuevas cabezas que aparecen en esta columna terrorista. No tengo ninguna duda que van a ser un peligro para el país, tanto y en cuanto tengamos un gobierno de inspiración comunista o socialista como el que nos quieren imponer por medio de los votos. Sin embargo, si tuviéramos la otra opción, si la gente va a votar por la candidata Fujimori, está garantizado la democracia, está garantizada la libertad y además la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Muchas gracias, señor Gil. Ha sido José Luis Gil, ex miembro del GEIN, experto en inteligencia y terrorismo, que ha conversado con nosotros sobre estos audios de la camarada Vilma que se han hecho públicos. Muchas gracias, señor Gil. Nosotros vamos a continuar con más en 24 horas.